millones que entre las tinieblas viven perdidos sin un Salvador. ¿Quién irá a las nuevas proclamando que por Jesús Dios salva al pecador? Todo poder mi Dios me dio y a mis siervos mando yo. Id al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotros. Bienvenido al segmento Palabras de Vida Eterna, un espacio en el que meditaremos la palabra de Dios con el propósito de aprender de Él y edificar nuestra vida espiritual. Para salvarnos de la muerte eterna, su vida Él ofreció en la dura cruz. Todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo. Id al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotros siempre. Lo invitamos a escuchar esta meditación, recordando lo que dice su palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Coro excelso, santo y jubiloso, eternamente gloria a Dios dará. Todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo. Id al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotros siempre. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio saludarlos nuevamente. Gracias le damos al Señor por este tiempo de alabanzas en el que cada uno de nosotros le hemos podido entonar a nuestro Dios con gozo y alegría. Quiero invitarlos nuevamente para que continuemos meditando la palabra del Señor, recordando aquel pensamiento que hemos traído. ¿Por qué sufre el cristiano? Es decir, mencionábamos que hay 7 razones por las cuales un cristiano sufre, y es necesario tener claridad de ellas para que no nos aceleremos en decir el Señor me está probando, como también, amados hermanos, no nos aceleremos en decir o señalar a alguien diciendo tiene algún pecado oculto. Pues, como les decía, los invito para que juntos meditemos la bendita palabra del Señor, y quiero llevarlos para que busquemos nuevamente la primera carta que escribe el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 17. Primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 17. Entonces vamos a ir con la ayuda del Señor a leer lo que la palabra del Señor nos describe, porque el creyente tiene que conocer la razón por la cual está sufriendo. Es decir, el creyente debe examinarse a sí mismo cuál es la razón por la cual sufre. ¿Para qué? Para que pueda tomar las medidas necesarias en medio de la aflicción. No podemos señalar a nadie, pero sí cada persona puede examinarse a sí misma para poder entonces decir en cuál de ellas se encuentra. Primera la carta del apóstol Pedro, capítulo 3, y vamos a leer el versículo número 17. Dice su bendita palabra: porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y que el Señor nos ayude a meditar en su bendita palabra. Amados hermanos, hablamos ya de algunas razones por las cuales sufre el cristiano. En primer lugar, habíamos mencionado que el cristiano sufre por su desobediencia, cuando está alejado de Dios. Y poníamos el ejemplo del hijo pródigo, una persona que está en pecado. También mencionamos que el cristiano sufre por ocultar sus pecados, es decir, aquel creyente que dice estar activo,
pero que en realidad tiene un pecado oculto y que por lo tanto, amados hermanos, este creyente va a un sufrimiento a causa de ese pecado oculto. Pero no era la única razón. También habíamos visto que el creyente puede sufrir a causa de las consecuencias de pecados pasados. Y tanto en el punto 2 como en el punto 3 hablábamos del ejemplo de David, cuando David ocultó su pecado con Betsabé. Dios le determinó la sentencia y aún muchos años después David seguía sufriendo. Con la ayuda del Señor, amados hermanos, vamos a meditar en un punto más esta noche, y este va a ser la cuarta razón por la cual sufre un cristiano. Antes de entrar, quiero aclarar lo siguiente. Las primeras 3 razones que ya vimos tienen que ver directamente con la vida del creyente y de cómo se vaya comportando delante de Dios. Es decir, el creyente es el principal responsable de sufrir esas consecuencias y de padecer esas aflicciones. Ahora, a partir de esta cuarta razón en adelante, será Dios el que estará controlando y manejando bajo un propósito. Y por eso, antes de comenzar y entrar de lleno, quiero que leamos Romanos capítulo 8, versículo 28. Yo sé que todos lo conocemos y probablemente o seguramente, hermanos, lo tenemos de memoria. Romanos 8, 28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bendita la palabra de nuestro Señor. Decía, de aquí en adelante es Dios el que está manejando todo. Como dice el apóstol Pablo, nos habla de la seguridad en Cristo desde el versículo 1, nos recuerda y nos consuela en el versículo 18 de que tenemos una esperanza, y acá nos está diciendo en el versículo 28 el apóstol Pablo que todo lo que sucede en la vida del creyente es para el bien del propio creyente, es decir, no solo aquello que nosotros los hombres llamamos como bueno, sino aquellas situaciones que nos afligen, aquellas situaciones que nos entristecen, aquellas situaciones que nos ponen en una situación complicada muchas veces de sufrimiento. Pero dice la palabra del Señor, todo es para nuestro bien. También debemos recordar que la palabra se dirige a creyentes, no a incrédulos. La palabra se dirige a creyentes. Bueno, habiendo aclarado eso, amados hermanos, vamos a ver la cuarta razón por la cual sufre un cristiano. Y la cuarta razón es para llevar a cabo el propósito de Dios. ¿Por qué? Podemos pensar en un ejemplo tan conocido. ¿Se recuerda usted de José? Quiero llevarle su mente al capítulo 37 en adelante del libro de Génesis. Si usted quiere lo puede ir a buscar, pero por cuestión de tiempo lo vamos a resumir y mencionar. Pero quiero recordarle a aquel hijo de Jacob, el cual amaba porque había tenido en su vejez. José, como dice el capítulo 37, versículo 28, José era una persona, versículo 3, a quien Jacob o Israel amaba más que a todos sus hijos. Dice, porque lo había tenido en su vejez, y por ese amor Jacob le hace una túnica de diversos colores. Bueno, a través de la escritura podemos ir observando que José llevaba una vida recta delante de Dios. Esto es clave para lo que vamos a ir meditando, hermanos. José lleva una vida recta delante de Dios. Pero veamos, José comenzó a padecer, José comenzó a sufrir, y lo primero que llegó a la vida de José es el desprecio de sus hermanos. En el versículo 28 del capítulo 37 en Génesis nos habla que sus hermanos lo estaban vendiendo porque tenían envidia
contra él. Es decir, no le gustaba el favoritismo que Jacob tenía para con José. Tampoco les gustaba porque José le daba a conocer a su padre las malas acciones de sus hermanos. Es decir, José estaba haciendo lo correcto. Eso es ser una persona justa, hacer lo correcto. José andaba correctamente y no consentía las malas acciones de sus hermanos. Eso llevó a que los hermanos de José no lo quisieran, por lo tanto lo vendían, o lo vendieron, más bien dicho, a los ismaelitas por el precio de 20 piezas de plata, que es el costo de un esclavo joven. Es el costo de un esclavo joven. Pero ahí se ve, no quieren a José, lo echan en una cisterna, lo venden. Y ya dijimos, José andaba rectamente delante de Dios. Usted puede leer el capítulo 37, versículo 2 de ese libro de Génesis. Va a encontrar ahí que José, en el versículo 2, ya dijimos, era una persona que hacía lo correcto. No se dejaba influenciar por sus hermanos, aunque fueran mayores que él. Pero pongámonos en la situación de José, amados hermanos. ¿Será fácil pasar el desprecio de la familia? Imaginémonos que nuestra propia familia, nuestros hermanos, aquellos quienes nosotros pensamos que son las personas que nos van a ayudar, son las que manifiestan un desprecio, a veces hasta en el extremo de llegar al odio. Es decir, esta situación estaba viviendo José. Y puede llegar a nuestra mente el pensar, ¿merece José este trato si él andaba haciendo lo correcto? ¿Merece José este trato si él hacía lo recto delante de Dios? Son preguntas que llegan a nuestra mente como seres humanos. Pero veamos, el sufrimiento de José no solamente queda en el desprecio familiar. Ahora que es vendido como esclavo, es llevado a la tierra de Egipto, y estando allá en la tierra de Egipto es comprado por Potifar, y ahora Potifar lo lleva a su casa, y con el transcurrir del tiempo, porque desde que lo vendieron y fueron transcurriendo años y años, amados hermanos, y ahora José ha llegado a ganar el favor de su señor, de manera que lo tiene como encargado de toda su casa. Es decir, José sigue haciendo lo correcto a pesar de los años. Pero estando en esa situación, José ahora es calumniado por la esposa de Potifar. Esta esposa que le era infiel a su esposo y quiere tener relación con José. José, que es temeroso de Dios, él dice en su corazón, dice en sí mismo, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? Da otras razones, pero esa es la principal razón de José. ¿Cómo voy a pecar yo contra Dios? José sigue haciendo lo correcto, pero ahora es calumniado por la esposa de Potifar. ¿Qué sucede por haber sido señalado de esa manera? Bueno, a José lo llevan a la cárcel. A José lo llevan a encarcelar. Y recuerde, desde que José era joven y han pasado los años, José sigue haciendo lo correcto delante de Dios. Y ahora, por hacer lo correcto, él es encarcelado. Si usted lee Génesis 39, versículo 20, dice que tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. José ahora es encarcelado, y no es encarcelado por un breve tiempo. Si usted va al capítulo 41, versículo 1, usted va a encontrar que José lleva 2 años en la cárcel cuando Faraón tiene un sueño. Pero pensemos, amados hermanos, ¿es fácil ser calumniado? Más cuando se sabe que se está haciendo lo correcto. ¿Será fácil ser calumniado, amados hermanos? A nadie de nosotros, los seres humanos, nos es fácil decir que hablen mal de nosotros, porque decimos, yo no lo he hecho, yo no tengo la culpa, no es cierto lo que dicen de mí. Pero eso le sucedió a José y él está sufriendo. Ahora, no ha sido breve el tiempo del sufrimiento de José.
Ese es el sufrimiento. Pero recordemos, la cuarta razón por la cual sufre un cristiano es para llevar a cabo el propósito de Dios. Ya dijimos, José anda rectamente delante de Dios. No hay pecado oculto, no hay consecuencias de pecados pasados, no está alejado José. José anda bien delante de Dios, pero él está sufriendo. Ahora, ese es el sufrimiento. Ahora consideremos el propósito de Dios. El propósito de Dios para con José cambia su situación. Cuando usted va al capítulo 41, versículo 14 de ese libro de Génesis, dice que Faraón manda a llamar a José, lo sacan apresuradamente de la cárcel, lo preparan para presentarlo delante del rey, para interpretar aquellos sueños que el faraón había tenido. José le da la interpretación de esos sueños que le ha sido dada de parte de Dios. Es decir, José sigue actuando y haciendo lo correcto. Ahora le está cambiando la situación nuestro Dios, porque Dios lo va a honrar. Ahora que el faraón se da cuenta que Dios le reveló a José y que José es alguien a quien Dios le está revelando cosas, José es puesto sobre todos los dominios de Egipto. Solamente Faraón estaba en autoridad, estaba sobre él. De allí él quedó a cargo de todo. Aquel que fue vendido como esclavo ahora está en un lugar de honor y en uno de los lugares más altos de honor. Dios está cambiando la vida de José. Pero Dios tiene un propósito para José. Lo ha venido preparando para ser un líder, un gobernante. Lo ha venido preparando porque administraba ya la casa de Potifar. Pero no solamente allí estaba el propósito de Dios. El propósito de Dios estaba en utilizarlo a él como instrumento. Si usted va al capítulo 45, versículo 5, cuando ya José se ha reencontrado con sus hermanos y se ha dado a conocer a ellos, él les dice que no se entristezcan, que no les pese haberlo vendido, y expresa algo muy importante, y es la frase clave para esta razón de sufrimiento: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El propósito de Dios para con José, pero el propósito de Dios también era salvar a su pueblo, porque había hambre en aquella tierra y Dios encaminó todas las cosas para que cuando ese hambre llegara, la familia de Jacob llegara a Egipto y de esa manera preservaran la vida, y Dios de esa forma cumpliría la promesa a Abraham de que su descendencia iba a ser como las estrellas. Dios cumple su propósito. José siempre estuvo haciendo lo correcto. José, ahora ya han pasado alrededor de 13 años desde que él fue vendido, y ahora después de 13 años José está viendo cumplir el propósito de Dios. José no le recrimina a Dios. José no toma venganza de sus hermanos. José no toma venganza contra nadie que le hizo daño a lo largo de su vida, sino que él sigue rectamente delante de Dios cumpliendo el propósito. Es decir, amados hermanos, el cristiano sufre para llevar el propósito de Dios. El cristiano sufre para cumplir el propósito de Dios, no solamente por pecado oculto, no solamente por consecuencias de pecados pasados o por estar apartados de él. Por lo tanto, ¿qué necesita el cristiano cuando está en esta situación? Seguir confiando en Dios como lo hizo José. José no dudó que Dios tenía el control de las cosas. José no dudó que Dios estaba permitiendo que todo aquello le aconteciera. Por lo tanto, por eso José nunca dejó de hacer lo correcto delante de Dios. Sabe que Dios estaba guiando, sabe que todo es para nuestro bien, como dice el apóstol Pablo: a los que a Dios aman, todas las cosas nos ayudan a bien. Y Dios se complace en José. José también muestra acción de gracias, porque él dice que delante de vosotros me envió Dios para preservaros, dice, posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Lo encuentra en el capítulo 45, versículo 7. Así es que
Así pues dice, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José está agradecido, no le reclama, agradece el propósito de Dios. Él es un instrumento y se pone en las manos del Señor. Ahora, amados hermanos, debe hacernos pensar a nosotros. Si en el examen que yo me estoy haciendo de por qué estoy sufriendo, yo ya pasé aquellas razones que son la culpa del hombre, donde se aparta de Dios, oculta su pecado o sufre las consecuencias de su pecado, y no es ninguna de ellas, puede que yo esté cumpliendo el propósito de Dios. Y no es que sea alguna consecuencia en mi vida lo que me lleve a ese sufrimiento, sino que es el propósito de Dios. Para que Dios cumpla sus propósitos pueden transcurrir días, semanas, meses o años. Eso solo en la voluntad de Dios está, amados hermanos. Pero Dios permite el sufrimiento en nuestra vida, pero Él siempre tiene el control de todo. ¿Qué es lo que le importa al creyente? Estar en plena comunión con Dios, porque eso garantizará que Dios está cumpliendo su voluntad en mí. También debe hacernos reflexionar cómo reaccionamos ante estas aflicciones. ¿Comenzamos a recriminarle a Dios o a reclamarle por qué has permitido esto, Señor, en mi vida si yo te soy fiel? Puede ser que llegue eso a nuestra vida, amados hermanos, pero la palabra nos insta para que nosotros confiemos, para que nosotros esperemos en el Señor. Él mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Debemos gozarnos, como dice la epístola de Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y por eso vamos y hacemos nuestro análisis. ¿Por qué estoy sufriendo? No es fácil pasar el desprecio familiar, no es fácil pasar las calumnias, no es fácil pasar las injusticias, pero Dios las permite porque tiene un propósito. En el camino nos va preparando. Llegará el día en que comprendamos cómo Dios nos está utilizando y nos había venido preparando. Mientras eso llega, si alguno está falto de sabiduría, dice su palabra, pídala a Dios, que Él la dará sin reproche. Por eso no debemos aligeradamente decir el Señor me está probando, porque acá es para cumplir el propósito de Dios. No debemos señalar a nadie tiene pecado oculto, porque solo la persona y Dios saben cuál es la situación de su vida. Es Dios el que examina los corazones. Esa es la cuarta razón, amados hermanos. Ahora, vayamos a la siguiente. La quinta razón por la cual sufre un cristiano es porque está en la escuela de Dios. También vamos a la escuela, amados hermanos. También vamos a la escuela. Pero ahora quiero llevarle a un ejemplo más adelante. Ahora quiero llevarle a un ejemplo tan conocido del apóstol Pablo. El apóstol Pablo y aquel aguijón en su carne. Ese aguijón no sabemos de qué se trata, si era una enfermedad o qué tipo de aflicción. Hay probabilidad que sea una enfermedad, pero no tenemos claridad. Pero ese aguijón en la carne del apóstol Pablo lo hacía sufrir. Y por eso pensemos en lo que el apóstol Pablo nos escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2 en adelante. El apóstol Pablo allí dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y aquí preste atención a lo siguiente en el versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. La escuela de Dios, amados hermanos. ¿Por qué sufre el cristiano? Porque está en la escuela de Dios y tenemos al gran apóstol Pablo. ¿Qué estaba pasando el apóstol Pablo? Estaba en la escuela de Dios, sufriendo aquel aguijón en su carne. Y Dios le estaba enseñando al apóstol Pablo para andar en su voluntad. Quiero que prestemos atención al versículo 7 de esta segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿A qué se refiere eso? Al orgullo. En pocas palabras, el apóstol Pablo dice, para que yo no sea orgulloso, Dios me ha permitido un aguijón en mi carne. Dios permite que yo sufra. Dios permite algo en mi vida. ¿Por qué? Porque si yo no tuviera ese aguijón que me recuerde que dependo de Dios, probablemente me desvíe buscando mi propia gloria. Probablemente me desvíe buscando mi propio beneficio. La escuela de Dios nos enseña a mantenernos humildes. El humilde conoce su posición y actúa en base a esa posición. El humilde no es aquel que está escaso de dinero. Por lo tanto, Dios está enseñándole al apóstol Pablo, Dios es soberano. Para este tiempo, amados hermanos, estamos hablando aproximadamente del año 58, si mi mente no falla, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, todavía está vigente el don de sanidad. El apóstol Pablo podría haber ejercido el don de sanidad, pero el apóstol o los apóstoles jamás ejercían su don si no era la voluntad de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo, aunque podía hacerlo, llamémosle así, solo bajo la voluntad permisiva de Dios era que él lo podía ejecutar. Dios le dijo que a él no le iba a ser quitado ese aguijón. Es Dios el que decide, porque Dios examina nuestros corazones, porque Dios previene o corrige algo que hay dentro de nosotros para que andemos correctamente delante de Él, para que no nos apartemos de su voluntad. Es como que llegáramos a pensar, si yo no estuviera en esta aflicción, problema, escasez, enfermedad, ¿será que yo estuviera buscando a Dios de la misma manera? Muchas veces no. Cuando gozamos de salud, de bienestar, cuando gozamos de cuantas comodidades, Dios pasa a un segundo, tercero, cuarto, quinto plano. Pero cuando Dios permite eso, está trabajando en nuestra vida, está enseñándonos a través de esta escuela y por lo tanto, amados hermanos, la escuela de Dios nos va enseñando la voluntad de Dios para corregir o para prevenir algo en nuestra vida. Por lo tanto, podemos decir, amados hermanos, que el sufrimiento en la escuela de Dios o Dios a través del sufrimiento nos corrige o previene de situaciones que nos desviarían de su voluntad. Esa es la escuela de Dios. Esa es otra de las razones por las cuales un creyente puede sufrir. José era para llevar a cabo el propósito de Dios. No estaban corrigiendo nada en la vida de José. Es cierto, le estaba enseñando Dios y lo estaba preparando para cosas mayores, pero no estaba haciendo esas correcciones. En cambio, en la vida del apóstol Pablo, para que no se exaltase en sobremanera, dice, Dios le permitió aquel aguijón en su carne. Por lo tanto, si nuestro examen nos está llevando a que nosotros estamos o encajamos dentro de esta quinta razón, amados hermanos, la escuela de Dios, debemos tomar acciones necesarias. Bueno, una acción común es confiar en Dios. Lea el versículo 9 de este capítulo 12. El apóstol Pablo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
la confianza en Dios. Si no dependiéramos de Dios, trataríamos de usar nuestras propias fuerzas, y quiero llevar su mente a cuando estudiábamos, amados hermanos, el examen que Dios hace al cristiano. Hablábamos acerca de uno de esos exámenes que era la prueba, donde Dios examina la sinceridad del corazón y examina la fe del creyente, y decíamos que el creyente no puede. Porque aquel pasaje en 1 Corintios 10, 11 en adelante, si mi mente no falla, donde dice que Dios no permite nada más de lo que podemos soportar, eso está hablando de la tentación, la inducción a pecar. Pero en la prueba, hermanos, no es así. No podemos, debemos de depender de Dios totalmente. Somos débiles. Y en esa debilidad buscamos a Dios. En esa debilidad le clamamos y le rogamos a Dios. Y en esa debilidad que tenemos, la situación de escasez, ahí está el Señor proveyendo algo en el momento justo cuando lo necesitamos. Si estamos en medio de una enfermedad, ahí está el Señor escuchando nuestro clamor, y si a Él le place, calma o sana nuestra enfermedad. Y si estamos en otro tipo de aflicción, Él nos ayuda. Por eso el apóstol Pablo dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque aquel hombre débil ya no usa su fuerza, le pide a Dios para que Dios lo ayude. Y esa es la escuela de Dios, que dependamos de Dios, que confiemos en Dios, pero también que nos gocemos en Dios. Y eso solo lo puede hacer un creyente. Por eso dijimos que estamos hablando de creyentes, porque el creyente se goza y agradece a Dios. Versículo 10 nos dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, las acciones que debemos de tomar cuando estamos en la escuela de Dios es confiar en Dios y agradecer a Dios lo que Él permite a nuestra vida personal. Reflexionemos, amados hermanos, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Qué pasaría si yo no estuviera pasando esta escasez económica, esta enfermedad o estos problemas? ¿Será que no me desviaría yo de los caminos del Señor? ¿No será el Señor lo que está haciendo en mi vida es corrigiendo algo para que yo no me aparte de su presencia? Recordemos, debemos confiar. Eso nos dice el Señor: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo ya he vencido al mundo. Nos recuerda su palabra, ya lo mencionamos antes: tengamos sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, amados hermanos. Y no señalemos a nadie de pecado oculto si solo Dios y esa persona saben por qué están sufriendo. Y no nos adelantemos a decir: el Señor me está probando, si es el Señor el que está trabajando en nosotros porque ve algo en nuestro corazón que nos puede llevar por otro rumbo. Entonces Él previene o corrige algo en nuestra vida en la escuela de Dios. Esa fue la quinta razón por la cual sufre un cristiano. Consideremos la sexta. La sexta razón es porque Dios nos somete a un examen. Y hasta acá, llega aquella famosa prueba que nosotros decimos cuando estamos en medio de una aflicción, amados hermanos, porque rápidamente decimos: el Señor me está probando. O rápidamente le decimos también a algo: esta es una prueba de Dios. Rápidamente señalamos a alguien: este es un pecado. Solo Dios lo sabe. Pero la sexta razón es porque Dios nos somete a un examen. Vamos a utilizar un ejemplo muy conocido. ¿Quiere usted recordar la vida de Job? Un hombre, un varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y no lo dice un hombre, Dios mismo lo está diciendo. Es decir, anda en la voluntad de Dios. Así como el apóstol Pablo anda en la voluntad de Dios, predicando y evangelizando y fundando congregaciones, Job era un hombre apartado del mal, alguien que estaba temeroso de Dios. Pero el enemigo
que jamás está contento cuando el creyente lucha por agradar a Dios, va a la presencia de Dios y le dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Si todo le has protegido, todo le has cercado. Bueno, entonces le dice Dios: bueno, ahora extiende tu mano sobre todo lo que tiene. En la segunda ocasión le dice: extiende tu mano sobre él, pero no toques su vida. Esa es la situación de Job. Y ahora en la vida de Job, amados hermanos, viene un sufrimiento. También ya consideramos que Job si fue tentado o fue probado. Y dijimos en su momento que Job cumplió ambos. Job fue tentado y fue probado. ¿Qué le sucedió a Job? Pierde sus bienes materiales, sus bueyes, sus asnos, sus criados son matados. Pensemos cómo el fuego cayó del cielo y quemó a todas sus ovejas, o cómo los caldeos con sus escuadrones arremetieron contra los camellos y se los llevaron, dice, y mataron a los criados a filos de espada. Job pierde todos sus bienes materiales, y eso lo encuentra usted en Job capítulo 1, versículo 14 en adelante. Job pierde a su familia, es decir, a sus hijos. Si usted lee el versículo 18 y 19 de ese capítulo 1 de Job, habla que sus hijos estaban reunidos en la casa del mayor y vino un gran viento que azotó las esquinas de la casa y la casa cae sobre estos hijos de Job y mueren sus hijos. Ahora pensemos que también Job pierde su salud. Job pierde su salud y le llega aquella sarna maligna. A Job le vuelve a venir una aflicción más. Su esposa lo abandona. Su esposa, en lugar de apoyarle, le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué haríamos nosotros en la situación de Job? Perdemos económicamente las cosas. De repente ya no están nuestros hijos. A los que hemos experimentado ese dolor de perder a un hijo, se sabe que no es nada fácil. ¿Cuánto más perder a todos nuestros hijos? La salud es algo que todos anhelamos tener, y ahora cuando llega aquella sarna maligna que le aflige a Job, todavía podríamos decir, se va a apoyar en su esposa, que es la ayuda idónea que lo va a consolar y lo va a apoyar, pero tampoco sucede. En pocas palabras, es como que Job se queda solo y ya nadie por él, nadie lo ayuda a él. Ese es el sufrimiento de Job. Ahora pensemos, Dios tiene un propósito. Dios estaba examinando a Job. Dios le estaba probando la fe, le estaba probando la sinceridad de corazón. Permitió que Satanás lo indujera a pecar para que Job venciera y con ello glorificara a Dios. Para que luego de pasar esa situación, lo que Job hiciera le diera honra a Dios. Cuando Dios permite la aflicción en la vida de alguien que le teme, Dios examina a esta persona, a este creyente, a este cristiano, lo somete a un examen. Y acá tenemos esas 3 razones que vimos con detenimiento hace algunas semanas. Prueba su fe, prueba la sinceridad del corazón y prueba el control que Job tiene sobre su naturaleza pecaminosa, porque Satanás le induce a pecar. El propósito de Dios, ser glorificado por la obediencia de sus hijos, a través del examen que Dios le hace al cristiano. Por lo tanto, la 6ª razón por la cual sufre un cristiano, amados hermanos, porque Dios examina al cristiano a través de las aflicciones. Dios permite eso, y recordemos, Job, un varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Volvemos y decimos, no todos los sufrimientos son por pecados ocultos. No todos los sufrimientos son por consecuencias de pecados pasados. Podemos estar cumpliendo el propósito de Dios, podemos estar en la escuela de Dios, o bien podemos estar siendo examinados por Dios
En cada una de estas razones en las que el cristiano sufre, hay acciones que tienen que ser tomadas, amados hermanos. Y dijimos, la acción común para todas es confiar en Dios, glorificar a Dios, agradecer a Dios. ¿Qué le respondió Job a su esposa? ¿Recibiremos de Dios solamente lo bueno y no recibiremos lo malo? Y la Biblia dice de él, en todo esto no pecó Job con sus labios. Amados hermanos, es interesante cómo la palabra de Dios nos va mostrando y diciendo, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando esta dificultad? Porque en este momento, si yo soy un hijo de Dios, no tengo los recursos económicos para suplir la necesidad que tengo. No es que Dios nos haya abandonado. Que Dios está probando nuestra fe. Dios está probando que nosotros le podamos entregar en sus benditas manos nuestra situación y poner las cosas en las manos de Dios, hermanos. Es realmente esperar y hacer su bendita voluntad. Lo digo por dos experiencias principales con dos de mis hijos. El día que los entregamos en las manos de Dios, a uno lo sanó y a otra se la llevó a su presencia. Eso es entregar en las manos de Dios, confiar en Dios. Él examina si tenemos fe en Él, si le somos agradecidos a pesar de cualquier circunstancia. Porque Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, dice su palabra. Debemos gozarnos, debemos confiar y debemos fortalecer, amados hermanos, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice Santiago, y la constancia lleva a ese feliz término, para terminar la obra que Dios está haciendo en nuestra vida, para completarnos, para perfeccionarnos. Por eso nosotros tenemos que alegrarnos cuando estemos afligidos en diversas pruebas, para que cuando sea sometida a prueba nuestra fe, dice, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con el fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amados hermanos, el Señor tiene el control de todo. Confiemos en Él. Él nos examina, vivamos en obediencia y sigamos adelante. Vamos a ver la séptima y última razón por la cual sufre un cristiano. La séptima y última razón: llevar el consuelo a otros. Esa es la razón, mis amados hermanos. Aquellos que hemos experimentado diferentes aflicciones, podemos llegar con alguien y decirle, hermano, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a suplir. Pero para tener un ejemplo bíblico, amados hermanos, nos vamos a basar nuevamente en la segunda a los Corintios, pero ahora en el capítulo 1, versículos 3 en adelante. Recordemos que Dios es Dios de toda consolación, dice su bendita palabra. Es Dios de toda consolación, que Él nos consuela en todas nuestras debilidades, en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con las que nosotros somos consolados por Dios. Lo dice segunda a los Corintios capítulo 1 versículo 4. Nuestro Dios de toda consolación nos consuela para que nosotros podamos consolar también a otros, porque a través de eso el Señor nos va perfeccionando, nos va completando, nos va santificando, como lo dice ese versículo 6 de segunda a los Corintios capítulo 1. Porque si somos atribulados, dice, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Y esa salvación que menciona ese pasaje se refiere a la santificación del creyente. Es decir, amados hermanos, si hemos venido sufriendo escasez y no tenemos en este momento cómo ir pasando
aparentemente no tenemos cómo ir pasando, el Señor va supliendo en los momentos difíciles, en los momentos adecuados. El Señor jamás desampara a sus hijos. Es cierto, hay momentos que pareciera que no tenemos nada, pero cuando lo entregamos a las manos de Dios, créanme, yo sé que los hermanos de mayor edad lo han experimentado muchas más veces. El Señor provee de manera maravillosa de donde menos lo imaginamos. Cuando estamos en aquella enfermedad, de la misma manera. Aquello que quizás aterroriza a muchos, atemoriza a otros, el Señor consuela y ayuda a sus hijos cuando es su voluntad, porque estamos sujetos a la voluntad de Dios. Cuando estamos en algún problema, sabemos que el creyente no busca los problemas, pero no podemos evitar siempre estar involucrados en alguna situación. Por eso la Biblia dice: estad en paz con todos en cuanto de vosotros dependa. Si ya no depende de nosotros, si estamos afligidos, ahí está el Señor supliendo, guiando todo bajo su voluntad para cumplir el propósito de Dios, en la escuela de Dios, por el examen de Dios. Todo eso el Señor lo hace para cumplir su propósito, enseñarnos y examinarnos, pero ello después tiene un propósito final. Así como lo hizo con José, tenía un propósito personal, pero también hay un propósito para su propia obra. Amados hermanos, que llevemos el consuelo a otros. Aún podemos mencionar también que aquel que ha cosechado las consecuencias de sus pecados pasados puede hablar por experiencia y dirigirse a alguien y decirle: no lo hagas, yo cometí el error y hoy sigo sufriendo las consecuencias. Puede ser una forma también de llevar un consejo. O se puede acercar a alguien: examina tu vida, no sea que algo haya sucedido hace años y que Dios te pueda iluminar tu mente para que sepas si eso es lo que hoy te tiene sufriendo. Ese es el sufrimiento. Dios lo permite. ¿Para qué? Para llevar el consuelo a otros, para completarnos, para perfeccionarnos, para santificarnos, amados hermanos, y llevemos ese consuelo a los demás, porque nosotros somos el barro, Él es el alfarero y lo lleva todo o lo encamina todo según su bendita voluntad. Por lo tanto, el cristiano sufre para ser completado y pueda llevar el consuelo a los demás que están en diferentes tribulaciones. Cuando hablo de completado, me refiero a la santificación. ¿Qué debe hacer el creyente? Seguir en obediencia a Dios, seguir confiando en Dios, seguir gozándose en Dios. Es la característica común para todas las razones de sufrimiento que están bajo el control de Dios, amados hermanos. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Qué será lo que me tiene en esta situación? No dejemos de trabajar para el Señor, porque muchas veces tendemos a hacer eso principalmente cuando estamos tiernos en la fe. En lugar de someternos más al Señor, llega a nuestra mente el decir: si esto es el servir al Señor, mejor ahí que se quede. Si así es la vida cristiana, mejor estaba yo en el mundo, dicen algunas personas recién convertidas. Pero no es así, amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo nos consuela en el capítulo 8, versículo 18 de la epístola a los Romanos: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Por lo tanto, amados hermanos, sigamos nosotros luchando. Están estas 7 razones por las cuales sufren un cristiano. Las últimas 4, amados hermanos, no tienen nada que ver con aquel alejamiento de Dios y que está en pecado. No tienen nada que ver con aquel pecado oculto o las consecuencias de los pecados. Esas son responsabilidad de nosotros los cristianos por nuestras malas decisiones. Todo lo que sembramos, lo cosechamos. Las últimas 4 razones se enfocan al propósito de Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso el apóstol Pedro
nos insta, amados hermanos, como estuvimos leyendo en su primera carta donde comenzamos, porque Él nos dice que es mejor que padezcamos haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. También en esa misma epístola, capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pedro dice: ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Que sea de consuelo, amados hermanos, para que sigamos luchando, para que sigamos adelante a pesar de las dificultades, y que si hoy estamos en una situación difícil y no entendemos por qué la estamos pasando, pidamos sabiduría a Dios. Él la va a dar sin reproche. Él nos va a ayudar para ser fortalecidos. Él nos va a consolar para que sigamos adelante. Si tenemos algún momento de duda, somos humanos también, pero sigamos dependiendo de Dios. Roguemos al Señor para que nuestra fe aumente, para que estemos más en dependencia de nuestro Señor. Porque el cristiano, amados hermanos, debe examinar la razón por la cual está sufriendo para poder tomar las acciones necesarias y de esa forma andar en la voluntad de Dios. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ojalá que reflexionemos las razones por las cuales sufre el cristiano. En este momento, que el Señor bendiga su palabra en cada corazón de nuestros hermanos. Amén. Los millones que entre las tinieblas viven perdidos sin un Salvador. ¿Quién irá las nuevas proclamando que por Jesús Dios salva al pecador? Todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo, y al mundo. Hemos llegado al final de esta meditación, confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. A mí venid, la voz divina llama, clama, venid en nombre de Jesús, para salvarnos de la muerte eterna, su vida en la presión, en la dura cruz. Todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo, y al mundo y proclama del Evangelio, y estoy con vosotros siempre. Que venga pronto el día tan glorioso en que Lo invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones, también a compartir nuestro contenido para poder llevar la palabra a más personas. Que Dios los siga bendiciendo.